turno de preguntas. Disponemos aproximadamente 10-15 minutos y luego haremos la pausa café. Supongo que tras esta última intervención habrá muchísimas preguntas. Si les parece, pueden levantar la mano, identificarse y formular la pregunta. Y mientras, me permito formularles una pregunta muy general a los tres en su ámbito de conocimiento, su opinión acerca de la fotocatálisis, aunque el último ponente ya la ha expresado, pero me gustaría formulárselo a los dos anteriores de una forma muy general, por si no se acerca de la fotocatálisis. Bueno, yo coincido totalmente con José Miguel Baena, que ya la ha contado. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, nosotros donde actuamos siempre es en la fuente. Es uno de los principios básicos de la Unión Europea. Actuar sobre la fuente y el que contamina paga, pero como ha dicho José Miguel Baena, bueno, pues este es una de las actuaciones que pueden ser complementarias, y yo lo veo también muy apropiado pues para los temas de calidad del aire indoor, o sea, para calidad del aire interior, y bueno, y también que tiene otras propiedades, aunque yo no soy experta para nada en fotocatálisis, por lo que me han contado también en la reducción del albedo, en la reducción, o sea, que se evita emisiones de gases de efecto invernadero. En ese sentido, pues lo veo muy apropiado. Bueno, yo reiterar de nuevo que creo y afirmo que la fotocatálisis es una técnica más de control, pero yo lo diferenciaría en dos puntos. Uno es desde el punto de vista de ambiente externo. Entonces, en este sentido, pues parte de lo que se va a hablar a lo largo de toda la conferencia de hoy. Nosotros tenemos una experiencia allí en Valladolid, en el campus, en dos edificios que ahora se les llama edificios próximos a cero energía. Entonces, como ahora también la moda va encaminada también a llevar sellos de calidad, pues están calificados por LEED. Son dos edificios LEED de alto nivel, y en la experiencia tenemos todo lo que es la fachada externa con cerámicas de tipo fotocatalítica. Y entonces esto nos permite hacer que el edificio pues mejore en todo lo que respecta a gases NOx, SO2 fundamentalmente, de ambientes, digamos, próximos de empresas. Tenemos cerca Michelin, que es contaminante en cuanto a la combustión. Y luego, desde el punto de vista interno, pues también lo veo muy interesante, porque ahí habría que atacar en la fuente, que es en las climatizadoras, en lo que en España llamamos UTAs. Ahí, combinada con la técnica de activación en partículas para electrostática, nos da unos resultados extraordinarios, en el sentido de que, bueno, en el ejemplo que les daba, pues estamos hablando de un 40% de ahorro energético, que es, digamos, muy interesante, y en mantenimientos muy altos también, porque evitamos unas limpiezas que eso lleva un coste adicional. Por tanto, desde dos enfoques, en resumen, tanto externo como interno, la fotocatálisis pienso que es una técnica muy interesante y hay que seguir estudiando, evidentemente, investigando más sobre ella. Muchas gracias. De nada. Bien, preguntas, por favor, no duden en formularlas. ¿Hay alguna candidatura? David, ¿hay alguna sugerencia por tu parte? Sí, lo primero que quería es felicitar a los tres ponentes por su intervención, que me ha parecido interesantísima. Quería formular una pregunta a Maybrit. Después de todo ese paquete de medidas de control de la contaminación, especialmente para el cumplimiento de los objetivos para 2050, que realmente hay un paquete de medidas impresionante, se ha abordado desde muchos puntos de vista y me parece muy interesante. A nivel doméstico, me preguntaba que si todos los electrodomésticos, que ya sabemos que tienen una obsolescencia programada, ya no nos duran 25 años como a nuestros padres ni nada de eso, se ha abordado desde algún punto de vista la posibilidad de, con el concepto de economía circular en mente, volver a lo de antes, es decir, hacer cosas que valgan para muchísimo tiempo, disminuyendo residuos, costes energéticos, etcétera, etcétera. El tema de los electrodomésticos, hay una serie de reglamentos de la Unión Europea
en el que, bueno, por ser equipos que consumen energía, es verdad que hay unas regulaciones y cada vez son más exigentes para que sean más eficientes energéticamente. Pero claro, el tema de la obsolescencia programada va más allá de estos reglamentos, y yo creo que están incluidos en la estrategia de la economía circular. Ahí es donde se va a tener que incidir en este tema. Muchas gracias. Yo, si no hay más preguntas, me sigo animando. Al doctor Carlos Jiménez Ruiz le preguntaría una cosa también muy a nivel de la calle, y es, no quiero crear ninguna controversia ni muchísimo menos, pero me pongo en el pellejo de un ciclista en Madrid, una persona que se mueve en bicicleta en Madrid, que tiene los alvéolos muchísimo más abiertos por el esfuerzo físico y demás, teniendo en cuenta los niveles de exposición de contaminación a los que puede estar sometidos, dependiendo de la franja horaria, etcétera, etcétera. ¿Puede ser hasta contraproducente? Hombre, siempre se dice, y esto es una de las cosas que muchas veces cuando preguntan ¿y qué medidas de forma preventiva se puede tomar para evitar los problemas causados por la contaminación ambiental? Entonces nosotros siempre recomendamos es esto que tú estás diciendo. No conviene hacer deporte en sitios donde hay mucha contaminación o en los momentos de mayor pico contaminante, porque cuando se está haciendo deporte, el volumen minuto, que es lo que nosotros llamamos a la cantidad de aire que te metes en el pulmón en cada minuto, pues como consecuencia del ejercicio físico aumenta. Luego es mucho más la cantidad de aire que entra en tus pulmones y más la cantidad de contaminantes en consecuencia. Luego sí que habría que vigilarlo y cuidarlo, respondiendo con exactitud a la pregunta que tú me haces. Pero eso no quiere decir que no haya que hacer deporte, ¿eh? Deporte hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Y bueno, por último, una pregunta también para Javier Rey. Me he perdido tu ponencia, pero bueno, conozco muy bien lo que creo que has querido transmitir. Realmente tenemos un problema con la contaminación en los interiores. Pero la pregunta que te haría es, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nadie habla de esto? Salvo, bueno, tú eres catedrático de Ingeniería Industrial, estás especializado, pero no conozco ningún foro que se hable de la... O sea, si hablamos de contaminación interior suena chino, no, la gente no es consciente. Yo recuerdo que una vez comentabas, si nosotros vemos un vaso de agua que está lleno de suciedad, indudablemente no nos lo beberíamos jamás. Pero eso es lo que estamos respirando a diario. Entonces, me cuesta mucho creer que nadie aborde este tema y sea un gran desconocido. Sí, mira, efectivamente en España todavía nos falta, digamos, más sensibilizarnos en este aspecto. Sin embargo, lo que es la calidad de ambientes interiores en Estados Unidos y en norte de Europa son, digamos, están muy familiarizados con ello. Nosotros, efectivamente, a nivel popular, llamémoslo así, es menos sensibilizado. A nivel de normativa sí que lo tenemos. Es decir, cuando hacemos diseños de edificios o diseño de instalaciones, hay que tener en cuenta este concepto. Y cuando ya vamos a certificarnos desde un punto de vista de un certificado BREEAM, LEED, o bueno, en este caso son los que usamos más aquí en Europa, pues efectivamente hay, me parece que pesa la calidad de ambientes interiores en torno cerca de un 30%, la energía un 40%. Es decir, que cada vez se está introduciendo más y cada vez más desde Estados Unidos ahora viene también todo el tema del confort. ¿Por qué digo esto? Efectivamente, no somos conscientes de que nosotros, nuestro tiempo de vida está en espacios interiores. Hablo de edificios como pueden ser en nuestros automóviles, como pueden ser en cines, teatros, ocios, etcétera. Si hacemos una estadística al cabo de nuestra vida, más o menos casi el 90% de nuestras horas está dentro de los edificios. Y el error que tenemos es pensar que si el ambiente exterior es sano, nuestro edificio es sano.
Ese es el error. Y no hay una correspondencia directa. Podemos estar viviendo en un ambiente exterior sano y nuestro edificio estar enormemente contaminado. Véase, por ejemplo, un chalet en Ávila. En Ávila, ese chalet tiene una contaminación de una concentración excesiva de radón. Y el radón es un gas radiactivo. Nos está contaminando y posiblemente uno de los problemas grandes de cánceres viene por ahí. Por tanto, hay que romper ese ligazón. Nuestros edificios nos contaminan. Nosotros contaminamos también en las actividades. Estamos continuamente, nuestras fotocopiadoras producen ozono. Nuestros productos de limpieza son volátiles orgánicos. Bueno, ya digo, todo lo que son conducciones de aire son partículas que están porque no se limpian. Entonces, todo esto es muchos agentes que están bombardeando continuamente nuestro organismo. Y efectivamente la concentración dentro es pequeña, afortunadamente, no es tan grande a veces como el exterior, pero influye otro parámetro que es el tiempo. Si la frecuencia es alta, aunque sean exposiciones bajas, el efecto final es desastroso. Por lo tanto, yo invito a sensibilizar, y es verdad que lo que decía David, hace falta mucha más conciencia de esto en el pueblo. Es muy bonito y es muy interesante el cambio climático y todo el tema ambiental. Por supuesto, eso hay que hacerlo primero, pero también hay que empezar a ser conscientes de lo que más importante en los edificios son las personas. Y eso es lo que transmito. Muchas gracias. Gracias, Javier. Hay un tema adicional que a colación con lo que has dicho que me parece muy interesante. De cara a las empresas, que estoy seguro que también lo has comentado, el absentismo laboral motivado por una mala calidad del aire, por tanto enfermedades, le supone unas pérdidas millonarias a las empresas. Es decir, los empresarios deberían ser los primeros interesados en que su espacio sea un espacio sano. Pero vuelvo a decir, ya nos metemos en temas culturales, no estamos educados para tener en cuenta eso, pero a lo mejor con una, bueno, no sé si sería pequeña inversión, igual no sería tan pequeña, sí que se podía mejorar vamos, sobre todo la producción de cualquier empresa, ¿no? Totalmente. Las cifras que les he mostrado muestran efectivamente que los costes, o sea, las ganancias son enormes. Y de hecho, uno de los certificados que ahora está promoviendo Estados Unidos, que es el FIT, el WELL, por ejemplo, que es confort y ambiente interior, va encaminado a la productividad fundamentalmente. Es enormemente grande, pero desgraciadamente tenemos que recurrir siempre a resultados, digamos, ya cuando una persona es enferma o cuando una persona no produce. Lo normal es anteceder eso, es decir, hay que buscar y hay que crear ya espacios que no nos lleven luego posteriormente a resultados dañinos. El empresario obviamente lo que busca es beneficios y en ese sentido pues es consciente, igual que pasa con el cambio climático, invertir es rentable. Muchísimas gracias, Javier. Excelente. Bien, si hay una pregunta, sí, espera un momento, como estamos grabando en streaming, necesitamos el micrófono quizás, solo 2 segundos. Gracias. De cara al año que viene, está previsto por política europea que toda la obra nueva, tanto residencial como terciaria, tendrá que ser mucho más eficiente a nivel energético. Es decir, que se tratará de construir edificios mucho más estancos. ¿Está estudiado hasta qué punto esto puede incidir o aumentar todavía más la problemática de contaminación de interiores? Sí, estoy de acuerdo. Efectivamente, los edificios a partir del año 20 en Europa, no en España, solo en Europa, tienen que ser próximos a cero energía, lo que llamamos Nearly Zero Energy Building. De momento son los nuevos. Luego vendrán los de rehabilitación, obviamente. Sí, cuando se hace el estudio energético tiene que venir incorporado todos los cánones de calidad ambiental, que eso lo marca nuestro Código Técnico de Edificios y nuestro Reglamento de Instalaciones Térmicas, el RITE. Y ahí marca por grado de ventilación. Efectivamente, tiene que cumplir esos cánones, sí.
Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Aquí en la tercera fila. Por favor, ¿podrían identificarse antes de formular la pregunta? Gracias. Hola, soy Francisco Fernández, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Con la fotocatálisis tengo muy claro que los NOx, el SO2 y los VOC pueden reducirse. El ozono, ¿qué mecanismo podríamos tener para reducir el ozono? El ozono, la única manera de reducirlo es reduciendo los precursores, los NOx y los compuestos orgánicos volátiles. Ahí es donde se reduce el ozono. Entonces, al ser un contaminante secundario, es que es imposible, no se forma directamente, entonces solo tiene que ser a través de los precursores. Sí, yo diría, el ozono, la única manera es ventilación. Es un producto muy inestable. Tiene un tiempo de permanencia muy corto, pero para reducirlo, evidentemente, es por ventilación. Sí, hay otra pregunta allí a la derecha. Sí, mi nombre es Carlos Soler, soy Business Advisor de una tecnología fotocatalítica que es conocida como Pureti. Mi pregunta sería, para lugares interiores, ¿hay algunos indicadores fiables que puedan medir la calidad del aire? Porque si vamos a un cine, ¿cómo sabemos si el cine está, la calidad del aire del cine es buena, mala o regular? Sí, le respondo. Digamos, el factor de control de la contaminación actual es el CO2 interior. En función de la concentración de CO2 es como nosotros controlamos nuestras máquinas. En un cine, por ejemplo, que tiene lo que llaman una ventilación mecánica controlada, se hace cuando sube por encima de 800 partes por millón, digamos, daría una señal, un set point que nosotros marcamos, daría una señal al ventilador para que abriera compuertas y entrara aire y diluyera esa ventilación a caudales por encima de 400 partes por millón, que ya es razonable. Pero se hace por CO2. Ahora bien, el CO2 es un gas, digamos, que lo originamos las personas y también las plantas, pero no es el único responsable. Hay más gases y más peligrosos que deberíamos tener presente, que es los volátiles orgánicos. El problema es el coste económico que supone la sensorización. Si nosotros vamos a sensores ya de este tipo, de SO2, etcétera, bueno, SO2 ya más reducido dentro de espacios interiores, los costes son más elevados. Entonces, para reducir costes, se hace todo el control con el sensor CO2. El CO es uno de referencia que se tiene por seguridad, sobre todo en garajes, en lugares donde haya combustión interna.